¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que me estén mirando. Bueno, vamos a entrar un poquito a darle formalidad a la inteligencia artificial, partiendo ya desde la clase anterior, viendo cómo funcionaba o qué más o menos es el panorama de la inteligencia artificial. Bueno, redes semánticas, frame y script. Entonces, vamos a ver lo que son las redes semánticas. En general se puede considerar que las áreas de aplicación son múltiples y en casi cualquier área del saber humano se puede utilizar la inteligencia artificial. Además de las ramas de la IA, pueden utilizar simultáneamente para resolver problemas en específico. Las redes semánticas. Las limitaciones de las representaciones en base a reglas, en particular la necesidad de representar aspectos como estructura y relaciones, llevaron a otros esquemas que en general englobamos como representaciones estructuradas. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Recuerden ustedes, yo creo que fue como en segundo o tercer cuatrimestre que llevábamos la primera clase de programación y creo que empezábamos con HTML, que yo les decía, bueno, la computadora puede hacer de todo, pero ¿cómo vamos a interpretar o decirle a la computadora que realice una acción? Entonces, uno de los dilemas o de los principales problemas que presenta precisamente la interacción con el computador es pasar la información al computador, es decir, cómo volver un lenguaje natural, y el lenguaje natural me refiero al que estoy utilizando en este momento para hablar, las letras o las palabras que se utilizan, es un lenguaje natural, pero la computadora no entiende las palabras que yo estoy diciendo, de tal manera que necesito un programa o ejecutar algún algoritmo para que la computadora comprenda lo que yo le estoy diciendo. Y la computadora no es inteligente como tal. A inteligencia se le llama a esa parte de razonamiento donde se involucran pues varios factores, y como tal una computadora no es inteligente. Por eso en esta materia se le está llamando inteligencia artificial. Como artificial vamos a considerar esa parte donde nosotros simulamos que la computadora es inteligente. Tiene gran capacidad de procesamiento, de guardar información y todo eso, pero eso no lo hace inteligente, porque el simple hecho de tener una computadora funcionando siempre va a necesitar de la interacción humana. Entonces, la inteligencia artificial lo que busca precisamente es evitar que se tenga que estar en el control humano, es decir, que la computadora por sí sola pueda tomar decisiones, realizar operaciones, realizar un razonamiento. Entonces, para llegar a esta estructura no es tan fácil como parece. O sea, no, bueno, ya ahorita en estos tiempos hay personas que lo hacen ver fácil, pero para llegar a este tipo de formación, de estructura de entendimiento, se tiene que pasar por un proceso, y ese proceso, una de las formas son las redes semánticas. Son representaciones basadas en el uso de grafos, es decir, tienen representación en base a nodos y sus relaciones, es decir, qué relación tiene una palabra con otra y cómo es que funciona la interacción. Bueno, el objetivo de las redes semánticas es una representación entre conceptos, es decir, poner en el papel o en algún gráfico que sea interpretado primeramente por un humano, cómo le vamos a hacer entender a la computadora lo que yo ya estoy entendiendo, ¿sí? O sea, para mí es muy fácil decir, bueno, 2 más 2 es 4, ok, para ti humano 2 más 2 es 4, pero para la computadora tú tienes que buscar un sistema en el que esté entendiendo qué es una suma, qué son los números y cómo se expresa un resultado. Bueno, redes semánticas, modelo de memoria humana para capturar la semántica de las palabras y lograr un uso del significado parecido a los humanos. Entonces, vean esto, Killian en el 66 dijo esto, desde ese entonces tenemos el modelo ya para lo que son las redes semánticas. Es un modelo de memoria humana para capturar la semántica. Entonces, semántica quiere decir el significado de las palabras y lograr un uso parecido al de los humanos, es decir,
tengo que saber qué es lo que dice y le tengo que dar un significado similar al de los humanos. Pero ¿cómo voy a hacer que la computadora entienda lo que yo ya comprendí, que ni siquiera puedo explicar cómo funciona el conocimiento dentro de mi mente? Bueno, un tipo de red en la cual los nodos representan objetos, conceptos o situaciones y los arcos representan relaciones entre ellos. Se llama red semántica porque se usaron originalmente para representar el sentido en expresiones del lenguaje natural, lo que ya les venía yo diciendo ya con otras palabras. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a representar primero lo que es en un nodo, lo que es una planta. Aquí se le pone una línea que es un ser vivo, y la planta también tiene raíces y planta tiene hojas. Entonces, vamos a hacer una descripción que ustedes ya han tenido interacción con estos gráficos. Véanse, por ejemplo, la base de datos, en base de datos, lo que es el diagrama entidad-relación, es decir, un alumno tiene materias, un maestro tiene materias, un alumno presenta exámenes, un maestro carga exámenes, y se van formando relaciones para que se pueda estructurar una base de datos. Entonces, para la inteligencia artificial es el mismo proceso, nada más que es un poquito más grande. Lo que tenemos aquí es un ejemplo sencillo de cómo vamos a ir desmenuzando o vamos a ir formando una idea completa. Bueno, vean este gráfico que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos un mamífero, es un animal, un pez vive en el agua, pero también es un animal. La ballena también vive en el agua y también es un mamífero. El oso es un mamífero, el oso tiene pelo, el gato tiene pelo y el gato es un mamífero. Y un mamífero tiene vértebras. Entonces, vean lo abstracto que está este grafo, esta red semántica que se va formando a través de estos nodos y de estos arcos que son las flechitas que les estamos llamando acá. Bueno, ¿cómo se va a interpretar para la computadora o cómo le logramos hacer entender lo que es el conocimiento? Bueno, nosotros tenemos que pasar este tipo de grafos, o ya sea por una base de datos, ya sea por un programa, ya sea por un script, para que la computadora pueda ir interpretando todo este tipo de textos. Bueno, ¿cómo va a funcionar o cuál va a ser la función de una computadora? Entonces, yo no le puedo decir a la computadora, ¿sabes qué, computadora? El gato es un animal que tiene pelo y es un mamífero y que tiene vértebras y que no vive en el agua, ¿no? Entonces, no es algo que se puede guardar en memoria, pero el hecho de guardarlo todo como un texto continuo no va a tener una interpretación, no va a tener un formato válido donde la computadora va a aprenderse de memoria que un gato es un animal. ¿Por qué? Porque una computadora no va a tener ojos, no va a tener oídos, no va a poder tener tacto para identificar que es un gato. Entonces, a una computadora que le pongas tú la cámara, no va a representar un gato a pesar de que lo tenga enfrente, porque la computadora no sabe leer ese tipo de cosas. Entonces, se van creando los gráficos. Obviamente ahorita estamos hablando de animales, que no tiene que ver ahorita con lo que es la computación, pero se va a estructurar de tal manera que este tipo de grafos pueda ser pasado a la computadora. Entonces, les decía yo, en base de datos ya tenemos los diagramas entidad-relación, donde se van creando las entidades y la relación que tiene esta con otra tabla de la misma base de datos. Y a través de esta relación es que se va a ir entendiendo toda esta información. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llegar a este tipo de situaciones que van a hacer que la computadora vaya comprendiendo? Entonces, ciertos textos se pueden ir poniendo, por ejemplo, vamos a manejar, ok, vamos a tratar de ejemplificar aquí, ¿sí? Vamos a esperar que se abra, ok, un poquito, ya está, ¿sí? Entonces, a la computadora yo puedo poner un gato es animal, ¿sí? Un gato tiene pelo.
un gato es mamífero. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy poniendo este tipo de relaciones, pero por otro lado yo puedo crear una instancia o una tabla donde le puedo llamar animales, ¿sí? Y que tenemos que es gato, perro, oso, ¿no? Este es 1, este es 2 y este es 3, ¿no? Entonces, en lugar de aquí poner lo que es gato, yo le pongo 1 y de aquí para acá vamos a insertar un pequeño gráfico, ¿ok? ¿Sí? Entonces, de lo que es gato para acá, yo en lugar ya de estar colocando todo el texto de gato, lo que hago nada más es interpretar de esta instancia o de este grafo, voy a sacar un subgrafo donde aquí ya se está interpretando que el número 1 es un gato, ¿sí? Y donde también le puedo poner 2 es animal. Pero como se van repitiendo ciertas cosas, por ejemplo de animal, yo ya puedo tener en vez de tener este grafo de las características que tiene un animal, de ahí puedo desprender otra red semántica donde identifico cuáles son los caninos o cuáles son del mundo felino, que comparten ciertas características, es decir, los felinos pueden tener 4 patas, pueden tener pelo, pueden tener colmillos, y se van relacionando esas características que ya tienen. Por ejemplo, en animales yo puedo crear una red semántica de lo que son las aves. Entonces las aves pues tienen alas, tienen pico, tienen plumas, y pueden volar, ¿no? Entonces ya se puede hacer una clasificación de qué aves pueden volar y cuáles no pueden volar. Puedo hacer una red semántica de los animales que se encuentran en Sudamérica, de los animales que se encuentran en África, y así voy creando este tipo de redes semánticas donde ya yo las voy a ir relacionando. Entonces la computadora, al pasarle yo este tipo de base de datos de este grafo o esta interpretación, va a poder tomar decisiones de cómo es el funcionamiento o de qué estamos hablando cuando se habla de un gato. Es decir, yo solo voy a poner la palabra gato y a través de estas líneas o de estos caminos, vamos a regresar aquí al grafo, aquí está. A través de esto, el gato ya se viene aquí que es un mamífero, que tiene vértebra, que también es un animal. Entonces ya se puede ir siguiendo un camino donde se interpreta que el gato, al ser un mamífero, también va a ser un animal, también va a ser vertebrado, también puede, que se tiene pelo. Entonces, si aquí dibujáramos el camino que tenemos, ya se puede decir que el gato tiene pelo, que es un mamífero, que también es un animal, que tiene vértebra. Entonces, este grafo nos va a ahorrar mucho trabajo cuando también estemos hablando del oso, que es un oso que tiene pelo, que es un mamífero, que también es un animal y que también es vertebrado. Y en un mismo gráfico estamos ahorrando trabajo de interpretación a la computadora. Yo les he mencionado que la computadora tiene gran capacidad de procesamiento, pero para que exista inteligencia artificial se necesita ir depurando este tipo de casos. Acuérdense ustedes de la película que yo les recomendé, la de Código Enigma, donde Alan Turing inventa una máquina para precisamente ir reduciendo toda esta cantidad de códigos o de combinaciones que se tienen que realizar para lograr descifrar una clave. Entonces, así se hace este tipo de grafos donde nos dicen, bueno, a ver, ya supe que gato es un mamífero y que oso es un mamífero, entonces yo ya no tengo que hacer las pruebas de que es un animal porque ya estoy suponiendo que un mamífero es un animal y que es vertebrado. Entonces me estoy ahorrando n cantidad de veces el estar explorando en ese mismo camino. Muchas búsquedas, por ejemplo de Google, utilizan algoritmos que van en este tipo de formas explorando la información, donde no tienen que ver qué es lo que dicen todas las páginas, sino que van sacando las palabras clave, van identificando las búsquedas, van identificando los clics y a partir de eso van formando un grafo,
un camino, una red donde ya van a identificar qué es lo que se está buscando, incluso con errores ortográficos, incluso con textos mal escritos o que no tienen relación con lo que se está haciendo. Entonces, ustedes imaginen que estas redes semánticas se tienen que ir dibujando y haciendo. Bueno, entonces, otra de las situaciones que se tiene o que se maneja en inteligencia artificial es la teoría esta de las redes neuronales o artificiales. Son modelos de computación que fue evolucionando a partir de diversas situaciones. Bueno, entonces vamos a tomar aquí una de las imágenes para que yo más o menos les vaya explicando. Aquí está. Entrada 1, entrada 2, entrada N, y aquí se van haciendo. Y a partir de estas decisiones o de estos caminos que se van a ir tomando, ya me va a dar una salida. Lo hemos visto en muchas cosas. También los hemos visto en sistemas digitales, cuando estábamos viendo las compuertas AND, las compuertas OR, cuando vimos también la parte de los autómatas con Alan Turing, donde este tipo de grafos representaban una salida. Entonces, este tipo de salidas o este tipo de transformación de la información lo que va a hacer es reducir el trabajo de procesamiento para la computadora. Entonces, ya crear un modelo de este tipo ayuda a generar lo que es básicamente la inteligencia artificial. Entonces, uno que no tiene que ver con computación o que no sé si alguno de ustedes ha llamado a algún lugar, si hacen una llamada telefónica y de repente le dicen, bueno, a ver, si es marque 1 si tiene problemas, ¿sí? Marque 2 si solo quiere consultar, marque 3 si quiere pagar. No estoy hablando de nada en específico, solo quiero ir tomando el rumbo. Bueno, si ya marcaste 1, aquí está el camino del 1, entonces te van a decir, lo vamos a poner de otro color para identificar. Bueno, ya que estás en esta parte, marque 1 si es una queja, marque 2 si es una sugerencia, marque 3 si es problemas con cajero, no sé de qué estoy hablando, pero se va construyendo este tipo de cosas donde te dicen, a ver, ya pasó tal situación, bueno, ya la identificamos y la tenemos en el subtema de 1, que es problemas. Ahora, ya tuviste tus problemas, ¿qué quieres hacer? Quejas. Bueno, ya tuviste una queja, que es aquí otra vez el número 1, y ya te preguntan, marque 1 si deseas hablar con un asesor. Entonces ya te preguntan si 1, si quieres hablar con un asesor, o 2, si quieres enviar tu queja Creo que eso no existe, pero te va dando las opciones a partir de lo que vas eligiendo. Entonces, la inteligencia artificial tiene que formar este tipo de caminos para que la computadora tenga todas las opciones disponibles de lo que se tiene que hacer, es decir, tiene que considerar todos los posibles escenarios para que pueda tomar una decisión que no está basada en una inteligencia, no está basada en un razonamiento, sino que se ha creado un camino, los diferentes tipos de caminos que puede tomar y darte una sugerencia, ¿no? A ustedes han visto de repente la ayuda de Microsoft que te dice, bueno, no te puedes consultar internet, ¿quieres consultar internet para buscar el problema? Entonces ahí entra en una redundancia, pero que este tipo de situaciones fue creada en automático y ya te da el camino de decir, bueno, si no encontramos la solución que yo te planteé, tienes que buscarlo en internet, y si no estás conectado a internet, tienes que buscar conectarte a internet. Entonces ese tipo de salidas son las que se te van a ir presentando y se te van a ir dando a través de tu información. Bueno, entonces regresamos a este tipo de grafo. Ok, aquí estamos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí nuestra red semántica, ¿no? Y supongan ustedes que tenemos esto con lo de la planta. Bueno, ahora, ¿dónde les paso esto que tiene que ver con programación? Supónganse que yo voy a entrar aquí en C# únicamente con fines ilustrativos.
donde yo creé aquí un menú y aquí le puedo poner imágenes, buscar, eliminar, ok, permítanme un segundo. Imágenes, archivos, documentos. ¿Sí? Editar, eliminar. Bueno, supónganse ustedes que yo ya hice toda esta programación donde todos estos links me van a mandar a cierto lugar o a cierta zona de trabajo donde van a estar haciendo donde yo ya tengo programado el menú, ¿no? Donde yo tengo programado mi formulario principal, es decir, este formulario me va a mandar todo lo que se tiene que hacer dentro de mis programas que yo ya hice, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, vean. Obviamente ahorita no hace nada este programa, solo era, ahí está, las diferentes opciones, ahorita no hace nada lo que está aquí, ni siquiera el botón 1, ¿no? Entonces yo ya tengo un menú que está programado en esta parte. Bueno, entonces en programación orientada a objetos existe algo, yo ya aquí tengo un formulario 2, vean, aquí está mi formulario 2, voy a ir al código del formulario 1, donde al oprimir el botón, el formulario 2, x es igual a new x.show, ¿sí? Entonces voy a crear una nueva instancia para, ahí está, y al momento de oprimir el botón 1 me aparece el formulario 2, vean, el formulario 2 no tiene nada. Bueno, entonces existe, y voy a regresar a esta parte para que sea observada, el ejemplo de que planta, ya sabemos que tiene hojas y que es un ser vivo. Entonces, yo ya tengo un formulario creado, que es este formulario 1, donde yo tengo mi menú. Entonces, en formulario 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay algo que se llama herencia, donde dice aquí que esta es una clase parcial del formulario 2. Depende de lo que es el form. Y en vez de que sea dependiente del form, voy a decir que sea dependiente del form 1, este que está aquí. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es la diferencia? Entonces vean, yo voy a oprimir este botón y aquí está el formulario 2, donde me aparecen los archivos, las imágenes, los documentos y todo lo que yo ya programé previamente. Vean ustedes que yo tengo aquí el menú y aquí tengo el menú y las imágenes que ya están siendo procesadas. Entonces vean ustedes, el menú ya me aparece. Y si ustedes quieren revisar, aquí en el formulario 2 yo no tengo nada, pero le estoy diciendo que tome todos los atributos del formulario 1. Es decir, si el formulario 1 ya tiene un menú, ya tiene unas imágenes estructuradas por aquí, algo que ya tenga lo que va a hacer el formulario 2 es adquirir todo lo que ya viene en el formulario 1. Entonces, regresando a esta parte, que está aquí, si yo ya estoy hablando de que es un animal o lo que es un mamífero, ya sé que es un animal, ya sé que los mamíferos son vertebrados, entonces no los tengo que especificar de nuevo, sino que yo ya tomo todos esos atributos que ya fueron declarados previamente. Entonces me estoy ahorrando tener que volver a hacer todo desde el principio, ¿sí? Entonces, así un poquito más o menos superficial, porque estaría un poquito ahorita difícil que nosotros estuviéramos haciendo pues una red semántica grande. Pero como les había mencionado, ustedes vamos a llevar el siguiente módulo, lo que es taller de elaboración de tesis. Entonces ahorita ustedes lo que van a hacer una red semántica de su sistema, ¿sí? ¿Qué es su sistema? ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a ver, por ejemplo, Laura, que es la única que me ha participado ahorita en el foro. Tenemos lo que es Big Data. Entonces, vamos a tomar lo que es Big Data, ¿sí? Y yo aquí le puedo poner
basado en base de datos. ¿Sí? Busca busca en, y aquí abajo, redes sociales. Obviamente esto lo estoy haciendo de manera superficial, no he hecho un análisis, pero bueno, más o menos la idea es que ustedes hagan una red semántica de su sistema. Entonces ahorita voy a empezar a hablar de cada uno de los sistemas para que vayan teniendo una idea. Bueno, entonces, por ejemplo, de Laura lo empezamos así, vamos a ver todos los elementos que incluyen, cuáles son las redes sociales que se incluyen, las bases de datos, qué es lo que se hace una base de datos, cómo funciona una base de datos, para qué funciona una base de datos, si es la empresa de Google, cuál es la información que se está haciendo. Entonces, tienen ustedes que diagramar cómo funciona su sistema o cómo se está haciendo su sistema. En el caso de Baldomero, bueno, es una instalación de red, los alumnos acceden al wifi para consultar páginas y hacer sus tareas. También pueden entrar a Zoom para tener clases en línea, pueden entrar a Google para realizar búsquedas. Para instalar un repetidor, esta se tiene que conectar a una antena satelital. La antena satelital proviene de Megacable, de Infinitum, no sé, ya ustedes van a ir haciendo todo este tipo de cosas. Ya una vez que se baja la información, se utiliza un módem. El módem manda información a repetidores. ¿Qué es un repetidor? Ya ustedes van a poner más o menos cómo funciona. En el caso de Jirem y de Yair, que tienen su sistema, bueno, el alumno consulta las salidas, el alumno consulta el menú. Ahí en el mismo pueden ustedes consultar a la base de datos, especificar a manera de entidad relación cuáles son las tablas que creen ustedes que va a tener su base de datos y cuáles son las páginas que creen que va a tener su sistema. Es decir, va a tener un menú, va a tener un acceso a alumnos, va a tener un acceso a directores, a usuarios, etcétera, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir planteando a manera de un grafo el sistema que ustedes tienen, ¿no? ¿Quiénes son los que lo van a usar? En el dado caso de Hilario tenemos lo mismo, tienen que ponerme ahí cómo va a funcionar su sistema, qué es lo que va a hacer el sistema de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, envíenme por favor su grafo. Si miran este video antes del día miércoles, me van a poder mandar el avance que tengan y yo ya les voy a poder ayudar con las correcciones o incluso a darles la idea de cómo lo tienen que hacer, pero antes del miércoles. Si ya es jueves o viernes y ya no ayudo a nadie, ¿sale? Muchas gracias, saludos, chequen ya el otro video también de la otra clase. Adiós.